Saluden. Perfecto. Gracias. Muy bien, pues. Es que viste que ¿Qué? Colosó, no podíamos venir otra persona más en la moto, muy incómodo. Sí, Esto es solamente 2 personas. sí. No. Estas tortuguitas, ve. ¿Y dónde estamos ahora? Porque estamos en una local, en tu local. Aquí estamos en un local, sí, este es un local de artesanía, vendemos de todo un poco, también fabricamos lámparas en caracol, tenemos bolsos de Toluco Veña fabricados acá en la región, en nuestro pueblo, y tenemos el dulce tradicional, también fabricado acá, el dulce tradicional. Mi nombre es Gustavo Adolfo Huelva Garcés, tengo 33 años, soy nacido de Tolú, Sucre. Estamos aquí en Tolú, Sucre, que es la capital del Golfo del Morrosquillo, de la cual tenemos 35.680 habitantes. Es un pueblo, uno de los más antiguos de Colombia, tenemos 486 años de ese municipio. Nos visitan mucho de todo, de todas partes del mundo. Y cuando llegan no se quieren ir. Normalmente se amañan mucho porque en realidad tenemos el mar, tenemos lagos, tenemos cerca cascadas y la gente más que todo es muy, cuidamos mucho del turismo. De verdad que agradecido con este pueblo que siempre tenemos personas acogedoras. Esto es aquí, Colombia es algo especial. Aquí es una locura. Este es el país donde tienen 4 o 3 mujeres y todas saben y viven felices, todas son felices. Es más, se van a fiesta y bailan con él, las 3 bailan con él. Ay, las 3 con él. Las 3 bailan con el mismo esposo, un disco cada uno. Y una noche para cada una de placer. Esto aquí es una locura. Ay. Colombia es una locura. Porque es que acá llega mucho el turismo y lo que hacen es cualquiera, llegaste hoy y cualquiera se te sienta al lado y toma una cervecita y ahí se echan y ya son amigos en cuestión de un minuto. Eso es lo que más me gusta acá de nuestro pueblo. Entonces uno que hace, cuidar a esas personas, tratar de que llevarlo, conozca esto, guiarlo, como tal guiarlo, para que se lleve una buena imagen. Pero a pesar de que el pueblo tiene 486 años, en mi concepto todavía nos hace falta crecer mucho. En todo, en estudio, en capacitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos empresas industriales, tenemos el turismo que nos visitan de todos lados. Tan siquiera un básico inglés, ¿verdad? Porque nos visitan gente de afuera. Pero crecer aquí, bueno, particularmente fue difícil, pero a la vez fue muy lindo porque estamos en medio me crecí en medio de un pueblo donde no existía de que me voy a ir para allá y me va a pasar algo, ¿no? Nosotros íbamos al colegio, salíamos del colegio, nos íbamos a jugar fútbol, hacíamos las tareas, nos íbamos con los amigos a jugar, acá le llamamos trompo, enrolla uno el trompito, lo tira con las bolitas, fútbol, béisbol,
Entonces uno recorría, nos íbamos al mar sin permiso, allá nos metíamos, nos bañábamos y salíamos a esas aventuras por ahí de infancia. La infancia en ese tiempo fue muy linda porque en realidad no, prácticamente uno el peligro no lo veía en nada, sí. Entonces en ese tiempo no existían los teléfonos y uno algo inventaba. Ahora todo el mundo conectado a las redes. Anteriormente no, anteriormente era uno, vamos a cocinar algo, yo busco el arroz, yo busco el pescado y ahí nos poníamos entre todos a hacer, pero fue una infancia muy linda. Estudié, terminé, me gradué, me fui a Barranquilla a estudiar soldadura, me fue muy bien, también terminé con esfuerzo duro, pero terminé y como te digo, siempre he estado relacionado con el turismo, llevo por ahí como unos 10 años trabajando con el turismo. Me compré un carrito, hacía viajes, los llevaba al turismo, del hotel que estaba los llevaba al aeropuerto normalmente. Muy chévere, uno crece con esa expectativa como que de uno superarse, porque cuando uno no tiene nada, la expectativa es superarse. Y gracias a Dios fue creciendo todo, ahora estoy en el cuento de las artesanías, del turismo ya. Hay varios tours, como les dije anteriormente. Normalmente hay unos botecitos que llevan a las personas, hacen un recorrido por los manglares. Hay unos túneles que tienen nombre como el túnel del amor, donde entran 2 y salen 3. En el mundo hay 26 especies de caimanes, del cual acá en Colombia tenemos 4 y en la región de nosotros aquí tenemos 2. Ellos no son agresivos y nunca se ha escuchado que un caimán y una babilla ha atacado a una persona, nada, nunca, no. Preguntan cuál es la comida típica de acá. Arroz de coco, patacón, ensalada. Esa es la comida típica, pero de la costa. Entonces nosotros acá tenemos comida típica como ese, el arroz de cangrejo, muy chévere, muy rico. No es conocido. Aquí han llegado personas y yo se los he dado a probar y quieren más. Y quieren comprar. ¿Tú crees que las personas de esta ciudad tienen como conocimiento de cómo tratar la naturaleza o...? No, bueno, porque es que nosotros hacemos el impacto ambiental, después que lo hacemos es que sufrimos ese calentamiento global, después que sufrimos todo, pero normalmente nos faltaría como que vinieran a hacer muchas capacitaciones para eso. La idea en realidad que la gente se meta más en el cuento, se empape más de no hacerle daño a más que todos esos manglares que son los que nos protegen, y bastante. Entonces hay personas que por cultura o nunca le han dicho que no lo tire ahí porque hace daño, lo hacen. De pronto no tienen esa información que de pronto le hace falta. Trae como más información. Es que las playas, las corrientes a veces traen sucios también de allá. Entonces toca de recoger eso para conservar, porque de todas maneras ahí siempre hay animales que se mueren. Eso es un poquito complicado. Lo que pasa es que, mira, aquí tenemos a Ecopetrol, Caño Limón Coveñas, y cada vez que hay derrame de petróleo, es un impacto ambiental inmenso. Mueren muchos peces, el pescador no sale a agarrar su pescado del día a día. Entonces eso es complicado bastante. Y ahí vienen las demandas para las empresas y eso, pero la plata no va a resolver ese impacto ambiental que hace ahí en el mar, ¿verdad? Entonces nosotros sí se hace, pero todavía nos falta bastante como unión para conservar la naturaleza como tal.
Y cuando dijiste que tu juventud también era difícil, ¿eso por qué fue? Como, Porque, amiga, normalmente por las oportunidades que tuvieron los padres de uno como para salir a estudiar en una universidad. No es fácil, entonces ellos, por lo menos mis padres, mis papás, no tuvieron la oportunidad de estudiar en una universidad, ¿verdad? Entonces, al no estudiar en la universidad, le tocó fue el campo. Y trabajar en el campo es duro, durísimo. Entonces, ya trabajando en el campo para mantener a 4 hijos, que somos nosotros, somos 4 hermanos, no es fácil. Ya habría que sobrevivir con lo poquito que él traía, y mi mamá también trabajando, de pronto cocinando en los poquitos hoteles que habían en ese tiempo. Pero en ese tiempo, antes de ellos, esto era más que todo campo, zonas ganaderas, trabajaban era la agricultura, la pesca como tal. Si había un solo cuaderno, tocaba ir con ese solo cuaderno al colegio y la idea era de superarse. Si habían 2 comidas al día, tocaba normalmente el plátano, el poquito de arroz. A veces hasta nosotros nos tocaba pescar para traer la comida, nosotros. Y íbamos con una fruta al colegio, con una fruta, y con eso la pasábamos. Entonces, ya uno va creciendo, ya uno quiere independizarse, estudiar para tener todas sus cositas, vivir más cómodo, vivir más cómodo. Por eso le digo que fue un poco difícil, pero esas son historias que lo animan a uno para seguir adelante. Ya no comemos 2 veces, ya comemos 3, 4, hasta 5 veces. Se nos hace más fácil. ¿Por qué? Porque ya tú estudiaste, ya el turismo ha crecido, ya tú trabajas y se hace un poquito más cómodo. Pero para lo que vivimos anteriormente, ahorita estamos prácticamente en el paraíso, pero toca seguir adelante. Todavía no me conformo con lo que tengo. ¿y tú crees que en Colombia es muy difícil para personas salir de la pobreza? Bueno, digamos que nosotros, todo es mental, todo es mental. Hay personas que sí, en realidad, digamos que sí, viven en partes pobres, pero la gran mayoría, el 80% de personas no son pobres, porque yo he ido a sitios, no, que hay pobreza, y yo he ido a visitar muchas partes de Colombia, bastante parte de Colombia, y he ido como a 3 países internacionales. Entonces, he ido a partes donde me dicen que la gente es pobre y me he llegado ahí. Desayunan, almuerzan, cenan, toman ron, el whisky, el vino, bailan, saltan, al día siguiente van a trabajar, el fin de semana tienen sus comidas, abren la nevera, tienen sus poquitos de comida ahí. Entonces yo le dije, no son pobres. No son pobres porque tienen comida, tienen casa propia, incluso entras a la casa y tienen aire acondicionado. La pobreza es mental en ciertas circunstancias, porque sí, aquí hay zonas que son, digamos, nosotros normalmente le decimos que sí son pobres porque en realidad no llegan esas grandes ayudas del gobierno a esos sectores. O si el gobierno las mandan, de allá desaparecen. ¿Cómo se las roban? Los políticos, de la corrupción, es costa también. Y allá usted va y consigue desnutrición. Eso sí es pobreza, desnutrición. No porque ellos quieren, sino que les tocó ese sitio y da la gran casualidad o que en realidad los que pueden, que son los gobiernos, solucionar, lo que hacen es robarse las plata de esa gente. Entonces eso sí es triste, porque allá sí hay gente pobre, porque están muriéndose de nutrición. No necesitamos ir a África para ver eso. Aquí en Colombia también tenemos nutrición, como todo.
Pero sí, no, muy chévere. Colombia es un país muy chévere, tiene, espectacular, tiene muchas cosas que ver que no sé, yo creo que nos morimos y no conocemos todo Colombia. Pero yo sí he tenido la oportunidad de ir a muchas partes hermosas que tenemos y me falta todavía por conocer. Y No.